Bueno, antes que nada, quería darles un agradecimiento personal, porque sé que este evento es muy demandante. Estamos 4 días acá en un evento de inmersión. Se han quedado hasta muy tarde los últimos días trabajando. Estoy muy, muy orgulloso de ustedes por eso. Y sabemos que a veces el cansancio nos puede ir ganando, pero yo les pido que hagan un extra esfuerzo para poder conectarse y para poder seguir aprovechando esto. Vamos a empezar además con una serie de actividades más dinámicas. Este panel es un panel muy interesante, muy innovador y además vamos a tener nuestra sesión de coaching después, nuestro almuerzo con líderes y también viene nuestro ministro Salvador del Solar en la tarde. Así que tenemos muy, muy grandes cosas hoy día. Así que les pido que busquen esa fuerza interior de la que nos habló Percy en la meditación al comienzo para poder enfocarnos un poco. El tema de la conciencia es un tema muy interesante. El tema de la conciencia es un tema que puede sonar un poco místico a veces. Y el día de ayer, Pedro Macabe nos dio una muy buena base de la importancia de la conciencia, ¿no? Todos queremos ser felices, todos queremos tener resultados, pero resultados a toda costa, resultados de cualquier manera, no. Es importante medir el esfuerzo, es importante medir las consecuencias de largo plazo y el impacto en los demás de todas nuestras acciones. Por eso es importante tener conciencia de que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Y toda consecuencia debe valorar el impacto que tiene en los demás y en el largo plazo, no solamente el beneficio personal inmediato. Por eso es sumamente importante estar consciente día a día de todas nuestras decisiones, ¿verdad? Y además, como nos dijo Pedro Macabe ayer, el ser humano actúa inconscientemente la mayoría de las veces. Por eso es importante que nosotros podamos retar eso, saquemos nuestra fuerza de voluntad y vayamos incorporando los comportamientos que queremos y cambiando ciertos hábitos que a veces no son los mejores, ¿verdad? Por eso la mejor manera de hacer lo correcto es tomando conciencia. Y por eso la importancia de este panel. Hoy en día nos acompañan 2 maestros. Nos acompaña en primer lugar Jorge Yamamoto, que es catedrático de la Universidad Católica y dedica su vida a la investigación de temas como la felicidad y la cultura. Y nos va a hablar un poco de la cultura peruana también y de cuáles son los retos que nos trae en términos de hacer lo correcto. Tenemos también a Percy García, que ha vivido 20 años en la India y nos trae mucho conocimiento oriental aplicado a nuestra sociedad y de cómo también podemos elevar nuestro nivel de conciencia trabajando un poquito en esa parte interior. Entonces nos va a hablar un poco de eso. Un aplauso, por favor, para nuestros 2 invitados. Y ahora, sin más preámbulo, quisiera invitar a Percy García, por favor, a que nos haga su presentación. Percy, por favor. Muchas gracias, Drago. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un honor, un placer estar aquí. En los próximos minutos me voy a enfocar específicamente en procesos prácticos de cómo uno puede elevar su conciencia. Pero antes quiero establecer la premisa intelectual de por qué es tan importante este cambio de conciencia. ¿Okay? Y el primer principio es este. El mismo nivel de conciencia que crea el problema no crea la solución. Otra vez, el mismo nivel de conciencia que crea el problema no crea la solución. Solución significa cambio. Y cambio es un cambio de acciones. Porque al final el cambio tiene que ser tangible, tiene que ser medible. Y un cambio tangible y medible solamente se logra a través de un cambio de acciones prácticas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero cambiar mi conciencia?
Porque progreso viene de tu conciencia. Acabo de escuchar las presentaciones acerca de qué es lo que nosotros debemos de hacer para ayudar al cambio climático, para ayudar a esos objetivos: cero pobreza, cero contaminación, etc. ¿Y saben qué? No es la primera vez que escuchamos esto. ¿Ok? Está en todo Facebook, en todo Twitter, en innumerables páginas de la internet. Hay documentales que han hecho acerca de lo temeroso, lo terrible que se está viniendo en esta cuestión del cambio climático. Acabamos de experimentar hace unos meses todos estos huaicos, estas cosas que han asustado a todo el Perú. Información acerca de los peligros que están viniendo, que estamos sintiendo ahora por estos cambios climáticos, es suficiente. Hay bastante información, pero ¿por qué no tomamos acción? Y cada uno de nosotros nos debemos de hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que me está impidiendo a mí hoy tomar una acción tangible, práctica, que pueda contribuir en este progreso? Mi propuesta es de que toda acción viene de tu estado de conciencia. Cuando el estado de conciencia, ¿ok? La conciencia define las acciones y las acciones definen el resultado. Si yo quiero cambiar el resultado, tengo que cambiar las acciones que ejecuto. Por lo general, nos enfocamos en el cambio de acciones. Por lo general, nos enfocamos en qué es lo que debemos de hacer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay una pequeña falla ahí. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de que desde hoy quieres comer saludable. ¿Ok? Todos aquí, en un momento, comemos chatarra, ¿no es cierto? Comemos cosas que nos hacen sentir culpable. Comemos cosas que sabemos, ¿no?, que no son buenas para nosotros. Y por lo general, el miércoles o el jueves decides: no voy a comer más chatarra, voy a comer saludable. Pero dices: ok, voy a esperar el lunes. Entonces tengo viernes, sábado, domingo, voy a comer la cantidad de chatarra máxima que puedo, hasta que me duele el estómago, y el lunes comienzo. Viene el lunes, ¿qué es lo que ocurre? Justo ese día, en tu oficina o en tu lugar de trabajo o en tu universidad, hay un cumpleaños y traen una torta llena de azúcar, ¿no?, y harina blanca. Y dices: oh, ok, una vez más. Ahora, una persona que es perseverante, que en su conciencia tiene perseverancia, una persona que en su conciencia tiene determinación, una persona que en su conciencia tiene enfoque, no titubea, no duda. Una vez que ha tomado la decisión, su conciencia está enfocada en su dirección y en su propósito. Por lo tanto, la acción de abstenerse de comida chatarra se vuelve una conciencia natural de una conciencia enfocada. La acción de comer saludable es una consecuencia natural de un estado de conciencia específico. Cualquier cambio personal que yo quiero hacer ejercicio todos los días, quiero meditar, quiero leer más, quiero informarme, quiero dejar estas distracciones digitales, o tal vez quiero dejar mi adicción digital, de estar mirando mi teléfono cada 5 minutos.
cualquier cambio que uno quiere hacer en su vida, cualquier cambio de acción, viene de un estado de conciencia específico. Si nos enfocamos, ¿ok?, en cómo cambiar la conciencia, el resultado de las acciones se fluye, se vuelve más alcanzable. Si no nos enfocamos en el cambio de conciencia, por lo general vivimos una vida frustrada. Vivimos una vida dual, donde sabemos que tenemos que hacer algo, queremos hacer algo, pero no lo hacemos. ¿Ok? Entonces, ahora en forma práctica, ¿qué factores afectan nuestra conciencia? ¿Ok? Como Drago mencionó, yo viví en el Oriente, en la India, por muchos años, y algo bien interesante de esos países, especialmente la India, lo que hoy se conoce como la India, es que en esas culturas se enfocaron mucho en desarrollar tecnologías internas. ¿A qué me refiero con tecnologías internas, no? El Occidente tiene mucha tecnología externa. Hoy en día la tecnología de comunicación, transporte, es casi mágico. ¿Ok? Facilita las cosas, acelera las cosas. Pero así como el Occidente se ha enfocado bastante en tecnologías externas, en el Oriente se enfocaron mucho en tecnologías internas, en cómo facilitar ese cambio de conciencia. ¿Okay? ¿Qué es lo que una persona puede hacer en forma práctica para llegar a ese cambio? Pobreza no es nada más que un estado de conciencia, ¿no? Una de las cosas que escuché y me pareció bien interesante, ¿cómo podemos llegar al nivel de cero pobreza? Pobreza no es nada más que un estado de conciencia, donde hay una conciencia creativa, dinámica, enfocada, productiva, honesta, no hay pobreza. Una persona que todos los días en su conciencia experimenta enfoque, creatividad, dinamismo, disciplina, honestidad, nunca experimenta pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede llegar en forma práctica? Existen 4 factores que afectan tu conciencia. Bueno, en realidad son 2 factores que se dividen en 4. Tu estado mental, ¿ok?, define tu conciencia. Tus pensamientos, tus creencias, tus valores, tu filosofía de vida. Todo eso compone tu estado mental. Y tan importante como tu estado mental es tu estado fisiológico, la bioquímica de tu cerebro. ¿Cuántas endorfinas tu cerebro emite diariamente? ¿Ok? Tu estado muscular. ¿Cómo te sientes? ¿Cuánta tensión hay en tu músculo? ¿No? Por ejemplo, si yo te toco los hombros ahora y estás así, tenso, vas a tomar decisiones bien distintas a cuando tus músculos están relajados. Si en este momento la bioquímica de tu cerebro está balanceada, vas a actuar bien distinto si la bioquímica de tu cerebro está en desbalance. ¿Ok? Lo primero que uno tiene que enfocarse en el cambio de conciencia es en el cambio de tu estado mental y de la bioquímica de tu cerebro. Y estos son tus 4 puntos de enfoque: pensamiento, respiración, movimiento y alimento. Estas 4 cosas en forma diaria, en forma práctica, en forma tangible, definen tu estado de conciencia. ¿Qué es lo que piensas todos los días? Va a definir si tu conciencia está arriba o está abajo. Si tú te levantas odiando al mundo,
si tú te levantas pensando que la gente está contra tuya, si tú te levantas pensando que no hay esperanza, si tú te levantas de que tú no sirves o no eres digno de amor, esos pensamientos, todos tus pensamientos definen tu estado de conciencia. Por ejemplo, si tú atraviesas tu vida pensando que no eres digno de amor, que no te mereces las cosas buenas de la vida, ese pensamiento va a definir tu conciencia de toda tu vida. Y tu conciencia va a definir tus acciones. Si yo pienso que no me merezco las cosas buenas de la vida, mis acciones van a reflejar eso. Ese es el comienzo de pobreza. Ese es el comienzo de carencia. Pensamiento, ¿qué es lo que piensas? Afecta tu conciencia en forma profunda. No nos han enseñado a pensar en realidad. Una de las cosas más importantes que uno debe de aprender es cómo pensar. En forma fisiológica, tu respiración afecta mucho tu estado de conciencia. ¿Qué cosa es un ataque de pánico en forma fisiológica? Es respiración superficial. Si es que tú respiras profundo, respiras en forma diafragmática, tu estado fisiológico cambia, la bioquímica de tu cerebro cambia. Movimiento, si te mueves o no te mueves. ¿Ok? Y alimento, ¿qué es lo que pones dentro de tu cuerpo? ¿Qué es lo que pones dentro de tu cuerpo? Define mucho tu estado de conciencia. Si ayer pusiste bastante cerveza en la noche en tu cuerpo, hoy tu estado de conciencia te lo va a decir, ¿no es cierto? En tu resaca ahorita estarías, ¿no? ¿Qué es lo que pones en tu cuerpo? Es una de las cosas más importantes que tienes que considerar todos los días. Y no solamente en tu cuerpo, hablando también, conectando esto al medio ambiente, tu comida hoy en día define el cambio climático. Una de las mayores industrias, si no la mayor industria de contaminación que contribuye al cambio climático es la industria de la carne, ¿no? Reporta las Naciones Unidas. Comes carne todos los días, 3 veces al día, no solamente afecta tu estado de conciencia, afecta al mundo, afecta al planeta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambiar el pensamiento? Leyendo nuevas ideas, reflexionando. Yo enseño meditación. Para mí meditación es una de las formas más eficientes para cambiar tu pensamiento. ¿Ok? ¿Cómo cambiar la respiración y el movimiento? ¿Ok? Cualquier tipo de movimiento. Movimiento externo, movimiento interno. ¿Ok? Yo enseño yoga también porque yoga es una forma bien eficiente de mover tus músculos internos. Tu espalda, por ejemplo, tiene 5 capas de músculos. Y si levantas pesas, solamente mueves una sola capa. El dorsal ancho, el trapecio, pero los romboides, todos los músculos debajo, no los mueves. Yoga es una forma bien eficiente. ¿Ok? ¿Cómo cambiar tu alimentación? Esto es algo bien importante. Una persona come mal porque está en ansiedad, por lo general. ¿Ok? Hay 2 formas de comer. O comes para nutrirte o comes para distraerte. ¿Ok? Si es que comes para distracción, vas a comer mal. Y si es que eliges comidas que no te hacen bien, es porque estás intranquilo o porque no tienes amor propio. Porque una persona que se quiere, cuida su cuerpo. Una persona que se quiere, cuida su mente. Una persona que se quiere y quiere al mundo y quiere a los demás, cuida qué es lo que pone dentro de su cuerpo. Un líder, un verdadero líder de la sociedad, se enfoca en estas cosas. Existe una diferencia entre ser un político y ser un líder, ¿no es cierto?
Uno puede llegar a estados de político alto a través de ciertas estrategias. Pero uno, para ser un líder, tiene que llegar con integridad. Tu vida tiene que reflejar liderazgo. Y liderazgo comienza con uno mismo. Un líder lo que hace es se enfoca todos los días en elevar su conciencia. Porque él, ella saben que todo lo que viene, todas las acciones, todos los resultados, todas las metas, todos los objetivos, todos los cambios que quiere lograr, vienen desde ahí. ¿Dónde está tu conciencia todos los días? Entonces es mi propuesta que consideren esto bien en serio, ¿no? El título de esta sesión es que se requiere un cambio de conciencia urgente. Y eso es bien cierto. Una sociedad, un grupo de individuos que tienen conciencia elevada, no destruyen el planeta. Un grupo de individuos que tienen conciencia elevada, su sistema social es justo, no es abusivo. Un grupo de individuos, una sociedad que tiene una conciencia elevada, no deja basura en los colegios como lo que acabamos de ver, ¿no? Un gobierno que tiene una conciencia elevada no roba, no estafa, no le quita a la gente pobre. Porque una conciencia elevada es una conciencia de autosatisfacción. Uno está contento con uno mismo. Y cuando estás contento contigo mismo, no necesitas cosas externas. Es solamente cuando tu enfoque está en lo externo para estar satisfecho, cuando uno toma esas decisiones que nos llevan a acciones que degeneran, que decaen la sociedad. Entonces es mi propuesta de que este enfoque en elevar conciencia en realidad es lo básico, es lo fundamental. Solamente cuando el Perú en forma colectiva eleve su conciencia, vamos a poder ser dignos de este hermoso país que el universo nos ha dado. Voy a terminar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Percy, por tu presentación. Y ahora invitamos al señor Jorge Yamamoto para que nos dé su presentación. Gracias. Gracias. Hace unos pocos millones de años, nuestro cerebro se fue moldeando en un contexto en el cual no teníamos la fortaleza, ni la velocidad, ni las alas para huir o atacar a los depredadores. Lo único que teníamos es una capacidad de organizarnos. De tal manera que algunos grupos se organizaban más o menos, algunos salían a enfrentar a los depredadores y otros se tiraban para atrás. Esos grupos poco a poco se fueron extinguiendo, mientras que otros nos organizamos de una manera relativamente más sistemática, nadie se tiraba para atrás, valores, y esos grupos fueron sobreviviendo y desarrollándose. En el camino entre la extinción y la unión, una sociedad con valores, cuando todo el mundo pone el hombro, habían sociedades en donde algunos tontos empujaban el carro y otros se tiraban para atrás. Estos llegaban tarde, mal o nunca. En la actualidad las cosas se siguen proyectando y una de las manifestaciones más grotescas de esta falta de valores es la corrupción. No solamente no agarran el remo, sino empiezan a capitalizar el esfuerzo de los otros. En este estudio desarrollado por Amnistía Internacional podemos ver en color amarillo los países que tienen menor percepción de corrupción y podemos ver países que tienen un alto nivel de seguridad social y un alto nivel de desarrollo. En contraste, en color rojo están los países con mayor percepción de corrupción y estamos en esa línea de falta de productividad,
falta de seguridad social, violencia, delincuencia, etcétera, etcétera. Esto nos sugiere, de acuerdo a la evidencia de diferentes disciplinas científicas, que los valores han sido fundamentales para la supervivencia y desarrollo de la especie y en la actualidad siguen siendo fundamentales para el desarrollo y la evolución de las sociedades y de los individuos modernos. Si esto es correcto, cuando vivimos y percibimos los valores deberíamos de sentirnos felices. ¿Por qué? Porque cuando en un periodo largo de la evolución, es decir, unas cuantas decenas de millones de años, algo ha estado asociado a la supervivencia y al desarrollo, nuestro cerebro lo ha conectado con la felicidad. Es una suerte de mega zanahoria para maximizar nuestra supervivencia y fortaleza. Y por el contrario, cuando algo ha estado relacionado con debacles, con pérdida de capacidad de fortaleza o riesgo a la supervivencia, se conecta con otra importante emoción que no hay que correrle, sino hay que saber leerla, que es la infelicidad. A manera ilustrativa, acá presentamos un estudio publicado en el año 2010, en donde observamos que cuando una persona activa sus valores, se activan zonas del cerebro de alta intensidad emocional, como en este caso la región coronal de la amígdala del cerebro, no la amígdala de la garganta. Y esta amígdala tiene que ver con elementos de supervivencia, de emociones intensas positivas. Vemos que alguien está haciendo patria, se está sacando la mugre por todos los demás y sentimos un orgullo, una felicidad, ganas de apoyarlo, de felicitarlo. Pero si vemos un vendepatria, sentimos un malestar visceral y queremos imaginariamente que se muera. No solamente en términos de neuroimagen, sino nuestro equipo de investigación sistemáticamente viene encontrando en 4 continentes, desde Etiopía, pasando por la clase alta limeña y las pequeñas comunidades rurales en la Amazonía, que los valores son parte fundamental de la ecuación de la felicidad. Están en el centro del modelo matemático para entender la felicidad porque definen las metas trascendentes de vida y cuando nosotros alcanzamos esas metas, si son coherentes con los valores, vamos a multiplicar nuestra felicidad. Esto señala o sugiere que los valores son una fuente central de la felicidad y del desarrollo. No es un lujo que quizás nos podamos dar, sino es un elemento fundamental. La pregunta importante es ¿cómo van los valores en el Perú? En diagnósticos que venimos haciendo desde hace 13 años en el Perú, hemos encontrado que hay básicamente 2 valores y un antivalor. El primer valor es que somos chamba, trabajadores, optimistas. Claro, si fuéramos optimistas con todas las desgracias que nos han pasado en la historia, nos hubiéramos extinguido. Pero además somos resilientes, somos cholos recios. Y eso es apreciado y se observa en la calle. Por otro lado, la ayuda mutua es un valor importante en nuestro país, no solamente apoyar, sino dar consejos, estar unidos. Claro, el problema es que ayudamos entre la argolla y el que está fuera de la argolla que se muera, pero por lo menos tenemos un alto nivel de apoyo. Y el antivalor, como pueden ustedes ver aquí, está con una covarianza negativa, es la secuencia del egoísmo, el chisme y la envidia. Es la tríada social del mal. Recordemos que habíamos visto que un elemento central en los valores fue la cooperación, el no tirarse para atrás. Y gracias a ello sobrevivimos y dominamos el planeta, para bien o para mal del planeta y es otra cosa. Entonces, si es que en vez de cooperar somos egoístas, si en vez de festejar el triunfo del otro como nuestro somos envidiosos y si en vez de compartir información útil para mejorar el grupo somos chismosos, estamos hasta las patas. Y esa tríada social del mal se expresa en que cuando un peruano progresa, el otro peruano se siente miserable. No se queda ahí, sino empieza a difamarlo, menosprecia su logro a través del chisme. Avanza con el maleteo e invierte tiempo y hasta dinero para que caiga. Y más temprano que tarde termina de caer. El envidioso, por probabilidades, algún momento también triunfará, pero le devolverá el favor el envidiado o por deporte se encontrará con alguien que se lo va a bajar.
de tal manera que se da una multiplicación por 0. Esto es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Y no solamente lo vemos en la televisión, en los noticieros, sino lo vemos en cada esquina. Esta es la esquina de la salida de la universidad, donde veo a miembros de la comunidad universitaria cometiendo estas atrocidades, junto con los taxistas y los cobradores de combi. Lo vemos en una de las manifestaciones más obscenas de los antivalores, como la mayoría de elecciones que pasamos, y también en algunos casos de grandes movimientos empresariales que implican a los líderes del país. Pero esta situación es aún peor. Gracias a un apoyo del Instituto de Integración del Grupo RPP, pudimos replicar un estudio que hicimos en el 2011, en el año 2015, y hemos visto que esta tríada social del mal, el peruano desubicado, ¿no?, el peruano egoísta, chismoso, envidioso, maletero, ese antivalor está creciendo de una manera estadísticamente significativa. Eso, en términos de proyección, ciertamente que necesitamos más data longitudinal, pero con los datos disponibles nos genera una alerta máxima. Es fundamental frenar el crecimiento de los antivalores. Ni siquiera ahora estoy hablando de mejorar los valores de la integridad y del desarrollo, sino como línea de emergencia, frenar estos antivalores. Porque de lo contrario, vamos a ser un país cada vez más infeliz, como nuestros estudios lo están detectando, y la corrupción y la violencia y la productividad seguirá cayendo. Estamos dentro del quinto superior de los países más improductivos del mundo. Tenemos grandes recursos, pero entre chisme, envidia, maleteo, serruchadera de piso, tarjetazo, se va diluyendo nuestro potencial. El problema no lo tercericemos, no son los congresistas, los presidentes de gobiernos regionales, no es un pequeño grupo de corruptos, como en la época de los Vladivideos un cómico señaló, ahora vamos a tener que enrejar a todo Lima porque todo el mundo que tenía poder está cayendo. El problema no está afuera, está a la hora que nos colamos haciendo fila para algo. En el momento en que le metemos el carro a un peatón y el peatón que no tiene carro va a meter el cuerpo. Y no solamente en la calle, sino, por ejemplo, he conocido personas que estaban hace algunos años como buenos líderes representando a la juventud peruana en estos escenarios. Como estudiantes dedicados se ganaron el ingreso a una de las universidades más importantes del mundo, ¿no? Felizmente sus padres con un trabajo duro podían financiarlo, pero de pronto un miembro de la Argolla le dice, oye, el gobierno está dando unas becas, mira los requisitos, pero era una beca para personas en condición de pobreza. ¿Y cómo miden pobreza? En el lugar en donde vives. Ah, tranquilo. Entonces se mudó a la casa de su empleada y trasladó unas fotos, unos libritos, para que cuando venga el supervisor a verificar en dónde está viviendo, puedan finalmente otorgarle la beca. Entonces, eso a la gente le parece normal y hasta lo celebra. Pero esa persona que sí pudo pagar la beca y se ahorró unas cuantas decenas de miles de dólares, dejó en la calle a un muchacho talentoso que no tenía dinero. Y eso es una obscenidad del mismo calibre que lo que está ocurriendo en Odebrecht. Entonces, si seguimos hablando de que tienen que cambiar los valores, probablemente nos volvamos recontraviejos y no pase nada. Pero si el problema es masivo y asumimos que está dentro de nosotros y empezamos a hacer menos cochinadas día a día, este Perú puede cambiar. Luego, más concretamente, ¿qué hacer? En primer lugar, desconfiar del piloto automático, porque nos puede llevar a mal destino. ¿A qué me refiero? Daniel Kahneman, un psicólogo ganador del Premio Nobel en Economía, investigó que las decisiones económicas y las decisiones generales que hacemos de manera rápida, intuitiva, automática, emocional, suelen ser muy equivocadas y nos llevan a mal destino. Y lo que tenemos que hacer es tomar tiempo, razonar,
hacer análisis deductivos, estructurados y tomar decisiones más conscientes. Nuestro grupo de investigación propone que tenemos que hacer algo semejante en las decisiones éticas y morales. Controlar que no se salga el criollazo automático que llevamos dentro y tomar tiempo, pensar, reflexionar y así poder hacer un análisis de qué me conviene al futuro. Si nuestras investigaciones son correctas, la mayoría de peruanos tenemos introducidos este valor y la noticia mala es que como los valores están en la región coronal de la amígdala, estos valores después de la adolescencia cambian muy poco. Por eso hay que hacer dos cosas, cortar el mal ejemplo de los adultos actuales y generar un agresivo programa de formación de valores en la niñez. Deberíamos de organizar un CADE nido adicionalmente al CADE universitario. En este marco, lo que sí podemos hacer es cambiar la conducta, controlar que el criollazo que llevamos dentro no tome control. ¿Y por qué? Porque es inteligente, más bien porque es estúpido comportarse en contra de los valores. En vez de estar serruchándonos el piso, debemos de unirnos y así todos ganamos y todos progresamos. El costo de los antivalores. A nivel individual, a todos los peruanos les interesa tener un mejor futuro. A una parte importante de los peruanos, tener una buena carrera y ser contratado o tener una buena empresa. Ser contratado. Hagamos una fila de gerentes de recursos humanos o conversen con los empresarios que van a almorzar más tarde y van a encontrar que sistemáticamente van a preferir contratar y ascender a una persona con valores. Porque competencias más o menos que a cierto nivel es un commodity, pero los valores constituyen un elemento de valor agregado. Entonces, si les interesa su futuro y el futuro de sus hijos, compórtense con valores. Además, porque en sí está bien, pero si les importa un comino eso, háganlo por inteligencia, por sus carreras profesionales y transmitan este mensaje en la calle. A nivel interpersonal, hay un enorme debilitamiento de las redes. La conchudez es un mal nacional. Es más, un país que tiene un dicho que reza, el que no es conchudo muere por cojudo, es un país que está en una condición de emergencia axiológica. Salimos a comer, hacemos una chanchita y siempre falta plata. Entonces, o tenemos un problema de razonamiento matemático o siempre hay un conchudo que está esperando que los otros paguen su cuenta. Organizacionalmente hay una cuantiosa merma, flujo, todo el mundo está trabajando y hay uno que se tira para atrás, corta la moral y el problema está en que después se le sobrecarga al que está haciendo bien su trabajo y termina premiado llegando a París sin tener que remar. Y a nivel nacional, la corrupción, el falta de cumplimiento de metas y de normas constituye un tema de gran seriedad también. ¿Qué podemos hacer en este contexto? Dos caminos. Un camino interesantísimo es apostar con las empresas, como el CADE está apostando. Si juntamos a las 10 corporaciones más grandes del Perú, para ellos, reducir el egoísmo, el chisme y la envidia es un negocio redondo. Eso les cuesta a las empresas millones de soles por cada trimestre. Y desarrollar un sistema científicamente probado, experimentalmente afinado, que reduzca el egoísmo, el chisme y la envidia, va a ser negocio redondo y saldría autofinanciado. Pero ese conocimiento permitiría expandirnos a las 100 empresas más grandes del Perú y con eso alcanzamos casi el 13% de la población nacional, que en buen castellano, ¿qué quiere decir? El cambio de valores se ve en la calle y empieza a contagiar. Una vez que tenemos estas 100 empresas, se va haciendo una chanchita en el entretanto y se puede generar un plan nacional de unos 3 años utilizando medios de comunicación, planes agresivos en colegio, los proyectos de responsabilidad social empresarial de las organizaciones y llegamos a los barrios pitucos y a los barrios pobres, porque este es un problema trans clase y trans región.
Las pequeñas poblaciones rurales son una maravilla, disculpen que esté generalizando, pero ahí se viven unos valores de los cuales tenemos que aprender y seguimos aprendiendo. Estamos hablando de las grandes ciudades en el Perú. Y con eso llegamos a una difusión masiva, plataformas, colgar en YouTube, módulos eficientes que cualquier padre lo puede utilizar en su hijo, cualquier cura lo puede utilizar en su parroquia y así vamos haciendo patria. Tengo que señalar, para no cometer un acto de antivalores, que simplemente soy el portavoz de un equipo de investigación bastante más grande de los que aparecen en la foto, de gente joven y no tan joven, talentosa, comprometida para este propósito de evitar que un gran país se termine de joder. La loncherita para llevar a casa a manera de conclusiones son: los valores son fundamentales para la felicidad y para el desarrollo, y que es un excelente negocio y no comportarse en el futuro con valores resulta un acto de suma poca inteligencia. Tenemos una cultura con antivalores enraizados que no está fuera, sino está dentro de nosotros, y hay que combatirlos. ¿Cómo combatirlos? Evitando la reacción automática, controlar al criollazo que tenemos adentro, pero también empoderar al peruanazo, al peruano chamba, resiliente, cooperador, que ayuda. Claro, hay que fortalecer la ayuda intra-argolla, pero en vez de combatirnos entre argollas y hacer multiplicación por 0, tenemos que hacer las argollas unidas peruanas, que en buena onda nos divertimos todos y vamos progresando todos. Y un plan nacional que tiene un lado empresarial, con las 100 empresas más grandes del Perú y salimos autofinanciados y todo el mundo gana, pero también un plan nacional que es el papel del Estado. Pero yo también ya me estoy volviendo viejo, tocando puertas para que el Estado asuma un plan de mediano plazo que sea un tema de la agenda prioritaria nacional, no un lujo. Repito, un plan nacional técnico de mediano plazo como tema de la agenda prioritaria nacional. Es importante cuidar la economía, es importante cuidar obviamente la salud, pero en la medida que descuidemos los valores no despegará la economía. En la medida que tengamos valores, la salud va en términos preventivos a reducir sus costos y en términos de la conciencia de los agentes de salud mejorará y así sucesivamente. Los valores es el mejor negocio para los futuros líderes, para las empresas y para el país. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, excelentes exposiciones, y creo que los dos han coincidido en la importancia del desarrollo de esa parte interior como elemento fundamental para combatir, contrarrestar estos antivalores que a veces nos jalan para ciertos lugares a no hacer lo correcto, y también para cultivarnos un poco como seres humanos, ¿no? Y antes de pasar a las preguntas del público, quería hacerles unas breves preguntas a los dos. Percy, hablaste mucho de esa tecnología interna que usan en la India y también mencionaste que estamos en un mundo lleno de estímulos, ¿no? Hoy en día la tecnología, los medios de comunicación constituyen estímulos externos que nos tienen a veces atrapados en eso, y los seres humanos a veces nos movemos por el disfrute relacionados con estos estímulos externos. Entonces, a veces es un reto poder encontrar un espacio para conectarnos con esa parte interior, cultivarla, porque además tenemos miedos, tenemos pérdidas y no nos damos la posibilidad del tiempo para estar solos, ¿no? ¿Cómo hacemos para combatir estos obstáculos y poder desarrollar más y aplicar más esas herramientas que nos has contado de respiración, de pensamiento, disciplinarnos más, tener más enfoque? ¿Cómo hacemos para tener esa práctica más reflexiva en nuestro día a día? Bueno, es un hecho y en realidad es algo que la psicología hoy en día todavía no ha logrado enfrentar, es la distracción que hoy en día el exceso de tecnología está causando y qué efecto
tiene esa distracción en las mentes de los jóvenes, en la mente de esta generación, de los famosos milenios, ¿no? Ahora se ha detectado lo que le llaman la ansiedad digital, de que agarra un chico o una chica entre 15 años a 18 años y quítale el teléfono por un día. ¿Cómo se siente? ¿Ok? Hay una ansiedad de no saber. Hay una ansiedad de estar desconectados de tus redes sociales. Todo eso en realidad se resume a un principio bien simple, de que distracción te quita enfoque. Distracción te quita presencia. La base del éxito en cualquier área de la vida es tu capacidad de enfoque. La diferencia entre una persona exitosa y una persona que no es exitosa no es talento, no es capacidad intelectual, en realidad, es capacidad de enfoque. Porque cuando un ser humano se enfoca y dirige su atención en un problema en particular, en un objetivo en particular, en una meta en particular, tarde o temprano llega a la solución. Tarde o temprano llega a la meta. Entonces, la base del éxito en cualquier área de tu vida es tu capacidad de enfocarte. Hoy en día, la tecnología o muchas otras cosas, el exceso de estímulo, te está quitando esa capacidad de enfoque. La solución a esto está en practicar ciertas técnicas internas. Por ejemplo, yo enseño meditación. Es solamente el hecho de sentarte por 11 minutos, quieto, sin moverte, enfocándote solo en tu respiración, te ayuda a reducir todo tipo de ansiedad, incluyendo ansiedad digital, ¿ok? Y te ayuda a desarrollar más enfoque. Suena simple, ¿eh? 11 minutos, quédate quieto, cierra tus ojos y solamente enfócate en tu respiración. Pero si lo practicamos ahora, vas a ver que después de 1 minuto, 2 minutos, todo el cuerpo te comienza a picar. Te vas a querer mover, vas a querer abrir los ojos, porque no estamos acostumbrados a experimentar ese silencio interior que es tan importante en nuestras vidas. Entonces, como una técnica simple, aprende a estar quieto. Aprende a solamente cerrar tus ojos y enfócate en tu respiración. Ese tipo de meditación se llama mindfulness. Meditación mindfulness. Y hoy en día, todos los ejecutivos de Wall Street, Apple, Google, Virgin, todos ellos es casi obligatorio practicar mindfulness. Porque si es que no, el estrés de su vida diaria se los consume. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación, brillante la verdad. Y a veces hay que decir las cosas claras, ¿no? En la cultura tenemos cosas muy buenas como el trabajo y el optimismo, pero también hay algunas cosas no tan buenas que nos caracterizan, como el chisme, la envidia y el egoísmo. Y tú mencionaste también la importancia del cambio individual y también diste algunas propuestas desde el lado empresarial y desde el punto de vista de hacer un cada nido, que creo que lo vamos a tomar con mucha apertura. Pero hasta que eso suceda, hasta que vayamos cambiando los líderes, hasta que los buenos valores se vayan integrando más a los padres de familia, a los docentes, hasta que la educación vaya cambiando, ¿cómo podemos hacer hoy en día para cambiar esos hábitos que nos llevan a esos antivalores
y para empezar a comportarnos bien, a hacer las cosas bien desde ahora. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? En eso justamente estamos trabajando desde hace unos 2 o 3 años y lo que hemos encontrado es que hay unas mínimas acciones que tienen el máximo beneficio. Sería convertirme en un vendedor de cebo de culebra a decirles que son soluciones mágicas, estables, sostenibles y tenemos que seguir experimentando, pero nuestros intentos van primero por cambiar la envidia maliciosa, maletera, por la envidia progresista. Lo que hemos encontrado es que es universal que alguien siente envidia cuando otro progresa, pero en algunas partes del mundo y del Perú, como en el Valle del Mantaro, alguien progresa, se siente el otro mal, pero el huanca dice, yo también puedo. Y cuando ocurre eso, hay un mecanismo cognitivo que desvía la atención de la persona a maletear a la meta que logró la persona y automáticamente se descentra en cómo lo hizo. Luego, si hay un entorno meritocrático, es decir, en donde tú te das cuenta que esforzándote y haciendo A, B, C, D vas a lograr el objetivo, la gente se motiva a un nivel más alto que cuando admira a alguien. Y ahí se da la envidia progresista. Entonces, no se trata de eliminar la envidia, sino de desviarla 2, 3 grados y desenfocar la atención a la persona y al mérito y generar contextos meritocráticos. Eso es importante porque en muchas empresas los altos ejecutivos creen que hay justicia en su organización, pero los supervisores y los jefes intermedios van armando sus argollas y progresa el sobón, no el que chambea mejor o el que tiene más competencias. El que tiene competencias constituye una amenaza para el que tiene el poder y más o menos que lo va maleteando con triple esfuerzo. Y así el talento, en vez de progresar, se va ocultando. Entonces ese es un ejemplo de una de las acciones que podemos hacer a nivel organizacional, y las acciones individuales ya las mencioné un poco, de eso de evitar la reacción antiaxiológica automática. Lo que tenemos que ver es que uno progresa más lento, más sufrido, pero uno llega más lejos comportándose de acuerdo a los valores. Y esa sensación de velocidad, de alcanzar rápido a la buena o a la mala, ese sentimiento de que hay jóvenes que se creen dueños del Perú y dueños del futuro, humildad, ubicaína, o sea, esfuerzo, o sea, trabajar poco a poco, humildemente, pagar derecho de piso con dignidad y ir ascendiendo poco a poco es una receta que a todas las personas que llegan lejos, no que llegan rápido, les ha servido. Muchísimas gracias. Ya saben, millennials, paciencia y humildad. Ahora vamos a tomar algunas preguntas del público. Vamos a tomar algunas preguntas en cada una de las secciones. Y vamos a empezar por aquí, por favor. Sí, adelante. Buenos días. Les habla Norma Ortega. Yo soy de Arequipa, de la Universidad Católica de Santa María. Tengo 2 preguntas para Jorge. Me gustó mucho tu exposición y, bueno, en primer lugar, a mí me llama mucho la atención el rol de los medios de comunicación en este proceso, en esta formación de cultura peruana, ¿no? Entonces, yo no sé, ¿cuál crees que debería ser el rol de los medios de comunicación para cambiar esto y qué error están cometiendo? De repente, exaltar más el lado negativo de los peruanos y dejar de lado el lado positivo, porque muchas veces muchos chicos pues logran grandes cosas, no sé, ganan el campeonato de matemáticas o ganan el campeonato de cualquier cosa y no se conoce y no se sabe. Entonces hay una suerte de sentimiento pesimista o no sabes pues todo lo que pueden lograr los peruanos, ¿no? Eso en primer lugar. Y bueno, yo vengo de una provincia de Arequipa que se llama Camaná y bueno, todos conocemos el dicho que es pues pueblo chico, infierno grande y todo se sabe y he vivido mucho todo lo que nos has dicho de alguna forma. Pero yo siento que está cambiando, siento que hay una sensación también de mayor respeto y ya cada vez el chismoso es un poco más mal visto. Entonces yo no sé si compartes esa posición.
o de repente consideras que las cosas siguen igual, o que de repente ya hay una tendencia al cambio y hay una tendencia a erradicar esa triada que tanto daño nos hace, ¿no? como sociedad. Gracias. Vamos a seguir. Muchas gracias. Vamos a seguir recogiendo hasta 4 preguntas, por favor. En la parte de allá, por favor, en la parte de atrás. Gracias. Buenos días, soy Nilo Vargas de TechSoup. Yo tengo una pregunta. Muchas veces lo que falla es el factor humano. Los valores se pierden, pero si una persona tiene la convicción, tiene una idea, las ideas y las convicciones son a prueba de todo. Nunca falla y no puedes, como que decirlo, tumbar una idea. Hoy día y durante todos estos días creo que todos los caidistas que estamos acá estamos convencidos de que queremos hacer el desarrollo en el país, de que queremos mejorar, pero el país no solo somos 600 o 700 caidistas, somos 30 millones. Yo les pregunto cómo podríamos hacer nosotros o todo lo que se pueda hacer que confluyamos en una sola idea de desarrollo para poder llegar así a tener un mejor país. Gracias. Muchas gracias. ¿Podemos ir por aquí, por favor? Ya llegamos. Paciencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariana García Montúfar, de la Universidad de Lima. Mi pregunta también era para Jorge. Quería saber con un poco más de detalle en qué consistía este plan de comenzar con 10 empresas y luego 100, si es que la cultura chicha, la cultura combi, es tan endémica y está tan en nosotros, si se podía desarrollar un poco más en qué consiste este plan para cambiar los valores desde las empresas. Gracias. Una más por acá, por favor. De ahí tenemos una más. ¿Sí? Allá. Buenos días con todos. Bueno, un saludo a los amigos isleños por apoyar realmente para poder realizar esta pregunta. Y la pregunta es, el Perú está pasando por un momento histórico. Actualmente en el Parlamento se está llevando a cabo el debate referente a la reforma electoral, teniendo en cuenta 2 cosas. Uno, que los políticos y partidos políticos juegan un papel muy importante dentro de la nación y dentro del Estado, por supuesto. Y que sabemos que en el Parlamento hay una mayoría absoluta, por no decir por un partido. Teniendo en cuenta esos 2 puntos, yo quisiera saber si el producto de la reforma electoral realmente va a ser un producto de cambio o va a ser un producto de interés personal o interés partidario. Muchas gracias. Muchas gracias. La última por allá, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Soy de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo y mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Hay diferencia de conservación de valores entre las zonas rurales y las zonas urbanas del Perú? ¿Y a qué se debe ello? Gracias. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar a los expositores para que puedan responder las preguntas, por favor. Les hago un refresco para que se acuerden de las preguntas. Se habló de que hay una tendencia al cambio también de algunos antivalores, que hay algunos antivalores que se están rechazando. Luego, ¿cómo podemos hacer para confluir en una sola idea también? Porque somos 30 millones de peruanos y no solo los cadeístas que estamos aquí. ¿En qué consiste el plan que Jorge ha planteado para las empresas? Es una pregunta directamente para él. Y además, ¿qué puede aportar la reforma electoral también para el cambio de conciencia que nosotros queremos en el Perú? ¿Podríamos empezar contigo, Jorge, por favor? Sí, gracias por las preguntas muy estimulantes.
sobre el papel de los medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación son el epítome amplificador de esta tríada social del mal, porque como la gente está en esa onda, está más proclive a escuchar el raje, el chisme, el maleteo. Entonces, al primero que se lo pueden bajar, se lo bajan. Y perpetúa el ciclo. Como bien se ha señalado, hay que cambiar eso. Un ejemplo patético fue el tema de los huaicos. Habían peruanos que cayó su huaico, se quedaron con nada, pero a la hora siguiente empezaron a agarrar lampa junto con su familia, sus amigos, y a la semana salieron adelante. Pero ¿qué es lo que salía hora tras hora y día tras día? Las desgracias, el desamparo, ¿qué voy a hacer? Y ahora nadie me está ayudando. Y el gobierno, entre paréntesis, que está obligado porque construyó su casa en el camino del Huayco y el gobierno está ubicado, y el gobierno reacciona mal porque lo atiende inmediatamente, entonces se vuelve un mercado de populismo. En vez de que el gobierno tenga su diagnóstico de necesidades y con los escasos recursos vaya atacando a las zonas específicas. Igual creo que hay magníficos periodistas éticos y responsables, pero en general falta una gran formación. Y basta hacer un zapping a los diferentes programas de entrevista y vamos a ver a los mismos desubicados, malcriados, patanes, conduciendo programas, maltratando a la gente, maltratando a los invitados. Entonces, ahí hay un enorme trabajo porque los medios de comunicación son los que podrían amplificar un plan de valores, un plan para la niñez, una escuela de padres que no solamente llegue a 20 alumnos, como humildemente lo podemos hacer los profesores universitarios, sino que lleguen a 8, 10, 15 millones de peruanos. En este sentido, tengo que resaltar la segunda parte de la pregunta, que era la diferencia entre provincias. Creemos que las pequeñas provincias sí pueden y siguen mejorando. Y conectándola con la pregunta de la Universidad Nacional del Centro sobre la diferencia entre lo urbano y rural, hay un abismo. Cuando vamos a las pequeñas comunidades rurales, por ejemplo, las del Valle del Mantaro, que comienzan en Huancavelica y avanzan por Huancayo, vamos a encontrar un nivel de valores, minca, aini, trabajo comunitario, una administración de justicia, un sentido de la equidad, una honradez, las casas están sin llave, la cosecha está tirada, pero también un sentido de administración de justicia bien importante. Ahí tenemos que aprender los valores y uno de los dramas nacionales es que son los mejores representantes de ese Perú correcto, pero es la población marginada. Este es el mundo al revés, ¿no? En donde en vez de aprender y valorar, son las personas que tienen que dejar su dejo porque es motivo de vergüenza y de discriminación. Esa es otra de las inversiones copernicanas que tenemos que hacer en el Perú. Había una segunda intervención que hablaba de los líderes. Si efectivamente hay gente comprometida que ya desde pequeños observaron en su casa los valores de sus padres y lo tienen interiorizado y ellos van a seguir adelante y son a prueba de balas, ¿no? Sin embargo, nuestros estudios poblacionales indican que es una pequeña minoría y el trabajo tiene que ir dirigido a otro lado. Pero permítanme hacer una observación cínica. Los eventos, de acuerdo a un estudio, a varios metaanálisis realizados en diferentes partes del mundo, eventos como estos van a tener en un corto plazo, en varias semanas, una sensación de que van a cambiar el mundo y que van a cambiar su comportamiento, pero a los 4 o 5 semanas una gran mayoría va a seguir serruchando el piso, arrastrando los brazos, etcétera, etcétera. Esa es una advertencia que les hago con mucho cariño, no lo tomen como una crítica. Porque si va a pasar eso en la mayoría de ustedes, la pregunta es, ¿qué hago para que no sea flor de un día? Y son justamente los planes concretos, un programa anual, una serie de reforzamientos, como bien están haciendo desde hace algunos años, que no termina el CADE acá, si no hay un seguimiento a largo plazo. Entonces, lo primero es que tienen que tener en cuenta que pueden tener una intoxicación de dopamina y de testosterona. Entonces, yo ahora me pongo mi poncho y me cuelgo una culebra y les empiezo a decir, todos vamos a cambiar el Perú. Sí, ¿no?
¿Qué vamos a hacer? Lo correcto. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Siempre. Y a las 5 semanas van a estar serruchando el piso y me van a meter el carro o me van a meter el cuerpo y así sucesivamente. Van a estar copiando en los exámenes y todo lo demás. Entonces hay que tener cuidado con la intoxicación de la dopamina y de la testosterona y tomarlo fríamente, hacer un plan y encadenarlo con una conducta que se va reforzando. Y no podemos cambiar el Perú a corto plazo, que era la siguiente parte de la segunda pregunta. No podemos cambiar el Perú a corto plazo, pero sí podemos crear pequeñas islas de valores para evitar que la masa crítica nos debilite, nos haga infelices y nos empiece a contagiar ese tema de los antivalores. Brevemente, porque creo que estamos pasándonos del tiempo, el tema del plan de la universidad, la pregunta de la estudiante de la Universidad de Lima, el plan es básicamente, tenemos diseñados una serie de intervenciones para que se pueda reducir el egoísmo, el chisme y la envidia, basados en investigación científica, en estudios previos, y en las empresas haríamos los pilotos, lo afinaríamos y una vez que eso está afinado sería en beneficio obviamente directo de la empresa, pero esa experiencia nos permitiría ya plantear planes nacionales a medida de la cultura peruana. Y sobre la reforma electoral, en verdad personalmente no la veo, ¿ah? Pueden cambiar el sistema, pero si el elector no cambia, va a ser la misma cosa. Muchas gracias, Jorge. Percy García, tus impresiones sobre las preguntas y tus palabras finales, por favor. Quiero comenzar respondiendo la pregunta del, no me acuerdo qué universidad es, del chico que hablaba cómo es que un grupo de 600 jóvenes pueden efectuar cambio en un país de 30 millones de personas, ¿no? Estadísticamente hablando, el cambio en un grupo social comienza con el 0.1%. Si el 0.1% de un grupo social comienza a cambiar sus valores, ¿no? Entonces, si los valores llevan o si el cambio lleva a más felicidad, el resto comienza a seguir. Son los líderes o los que le llaman los trendsetters, ¿no? Entonces, efectuar un cambio a un nivel colectivo, a un nivel nacional, no es tan difícil como parece. Comienza con una persona, o dos, o tres, y esa persona influencia su grupo inmediato. Y ese grupo inmediato influencia su grupo inmediato. Y va creciendo y creciendo y creciendo. Lo que acelera el cambio colectivo es la capacidad de influencia de las personas. Todos nosotros tenemos un círculo de influencia. Un círculo de influencia es un círculo en el cual la gente nos sigue o podemos influenciar comportamiento, decisiones, hábitos. Todos tenemos. Nuestro primer círculo de influencia somos nosotros mismos. Si es que uno practica lo que predica, su influencia crece. Hay una historia bien famosa de Gandhi que la voy a resumir. Un chico que tenía diabetes, no paraba de comer azúcar. Su madre lo lleva donde Gandhi porque el chico era fanático de Gandhi y le dice, ¿no? Por favor, dile que pare de comer azúcar porque si no se va a enfermar más y se va a morir. Gandhi la mira a la mamá y le dice, ok, regresa después de una semana. Entonces la mamá le dice, pero no le puedes decir ahora. Gandhi le dijo, no, regresa después de una semana. Después de una semana regresa, Gandhi le mira al chico y le dice, no comas azúcar. Y el chico dice, ok.
Entonces la mamá lo mira a Gandhi y le dice, pero ¿por qué no le pudo decir esto antes? Y Gandhi dice, porque una semana atrás yo estaba comiendo azúcar. Gandhi ayunó una semana, no comió azúcar, para poder decirle a este chico que no coma azúcar. Esa es la fuerza que viene cuando uno tiene esa influencia con uno mismo. Eso es un verdadero líder en realidad, ¿no? Comienza con su persona, comienza con su conciencia, practica sus valores altos y al practicar esos valores elevados puede influenciar a la sociedad. Es posible que un grupo de 600 jóvenes puedan crear un cambio en un país de 30 millones de personas. Es posible. ¿Okay? Y referente a las otras preguntas, por ejemplo, algo que estaban hablando de, ¿no?, la media, la multimedia, la prensa, las redes sociales, los canales de televisión, la propaganda, los diarios aquí. Todo eso responde a la necesidad que las personas tienen. Un medio de comunicación puede ser un vehículo de educación o puede ser un vehículo de entretención. Y por lo general, los gustos de entretención, de acuerdo al nivel de conciencia, pueden ser bien bajos. ¿Okay? Hoy en día, y no solamente aquí en el Perú, en todo el mundo, ¿okay?, se está cambiando la información por entretención. Incluso en inglés tienen una palabra, le llaman infotainment, ¿no? En vez de entertainment, es infotainment. Al entretenimiento, a la distracción, le agregas un poquito de información. Pero eso en realidad responde al consumidor, responde a las personas que leen. Si es que una persona está enfocada, si una persona está presente, no tiene necesidad de entretenimiento excesivo. Entretenimiento, recreación es importante en la vida de una persona, pero cuando tu vida se enfoca en entretención, en placer, en distracción y no en otras cosas importantes, entonces los medios de comunicación se convierten en vehículos que alimentan eso. Entonces, en realidad, todo comienza con el individuo, con uno mismo. Si yo no tengo la necesidad, como hablaba Jorge, de escuchar chismes, si yo no tengo la necesidad de, para utilizar su palabra, de maletear a otra gente, si yo no tengo la necesidad de serrucharle el piso a alguien, no lo voy a hacer. Y esa necesidad, en realidad, responde al estado individual de tu conciencia. Si tu conciencia está elevada, no vas a necesitar nada de eso. Y acerca de los procesos electorales, en realidad es cierto, no importa el sistema. Lo que importa son las personas que votan. Una sociedad que está bien informada, una sociedad que se enfoca en lo importante, no en lo inmediato. Una sociedad que tiene valores altos, elige líderes que son coherentes con esos valores. Eso es todo. Bueno, jóvenes, como palabras finales, podríamos concluir que efectivamente el compromiso y el reto es de todos, de los medios de comunicación, de los políticos, de las empresas y el Estado, pero principalmente de cada individuo. Es decir, el cambio se puede lograr a través del cambio individual. Y todos somos agentes de cambio y poco a poco podemos ir generando el cambio de cultura que deseamos, generando el cambio de hábitos y de comportamiento. Así que es importante el trabajo interior, importante darnos la posibilidad de reflexionar todos los días, de ser introspectivos y de comprometernos con ciertas acciones que nos pueden llevar a hacer lo correcto.
Por eso, ahora vamos a pasar a talleres de coaching personalizados. Se van a dividir en grupos y van a tener un coach asignado para que les permitan reflexionar sobre esta práctica y para que puedan comprometerse con ciertas acciones concretas para el día a día. Y acuérdense que esas acciones deben sostenerse en el tiempo, porque como bien dice Jorge, esto se puede desinflar después del CADE, pueden hacerlas durante 4 días y ahí desaparecen, y esa no es la idea. Necesitamos enfoque, fuerza de voluntad y disciplina, como dice Percy García, para sostener esas acciones y estar conscientes de que necesitamos trabajar en nosotros mismos y en ese cambio individual durante el resto de nuestra vida. Es un reto importante, pero es un reto que todos tomamos como líderes individuales y como agentes de cambio, porque el cambio viene por nosotros mismos. Muchas gracias.